Muy buenos días y muy buenas tardes y buenas noches, mis queridos amigos, depende de donde usted esté. Este es su hermano en Cristo, nuevamente Ray Regalado, quien está aquí para continuar con esta serie titulada Principios del Reino. Hoy vamos a estudiar un tema dentro de la temática del gobierno del reino, que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con ese estado donde Dios originalmente, cuando nos creó, nos plantó, nos llevó, nos especificó dónde Él se iba a comunicar con nosotros. Es algo bien interesante. Así que si usted está preparado, vamos a invocar y a invitar la presencia del gobernador en esta hora para que Él pueda acompañarnos durante este estudio. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, gracias una vez más por todas las bendiciones hasta aquí recibidas. Oh Señor, queremos ponernos en tu mano nuevamente para que sea tu voluntad que impere en nosotros, que tú hables a través de tu palabra y que esas palabras llenas de fe y poder puedan estar en nuestras mentes y en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos, si usted tiene su Biblia, agárrela bien y vamos a tratar de profundizar un poquito en esta temática, dado que Dios es un Dios de principios, porque Él actúa bajo principios. Todo lo que Él creó fue establecido para operar por ciertos principios que garantizan el correcto funcionamiento. Así que, como Él todo lo que creó, lo creó bueno y en gran manera, todo lo creó con principios inherentes, ya lo estudiamos esto, pero vamos a ir un poquito más profundo concerniente a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Así que, como esos principios están inherentes en todo lo que Él creó, todas las cosas creadas, ya sean plantas, ya sean animales, peces, aves, estrellas, seres humanos, cualquier cosa creada debe adherirse a esos principios que rigen su funcionamiento, su vida, si quieren llegar a tener un potencial máximo y cumplir su propósito en la vida. Eso es lo que los principios hacen en esas cosas que han sido creadas por Dios. Y uno de los principios más importantes ordenados por Dios para preservar, para proteger su obra y asegurar el máximo rendimiento de cada cosa creada es el principio del medio ambiente, que es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Así que la palabra ambiente o medio ambiente se define, si lo buscamos en un diccionario, como circunstancias, objetivos, condiciones por las cuales uno está rodeado. Así que esa es la definición del diccionario. Por lo tanto, entonces, es un entorno que puede referirse a las fuerzas que afectan el estado de las cosas, los componentes que conforman el clima en el que algo existe, o las condiciones en las que algo existe. Todo en la vida fue creado para funcionar dentro del ambiente particular que Dios le prescribió antes de crearlo. En otras palabras, antes de Dios crear algo, preparó primero el ambiente para que una vez el ambiente estuviera allí, creado por Él, entonces Él crea lo que va a vivir y va a subsistir y va a cumplir su propósito en ese ambiente. O sea, en esencia, antes del momento de la creación, Dios decidió de que haría su creación y dónde la colocaría después de haberla hecho. Y vamos a verlo nosotros ahora en su palabra. Y este lugar diseñado para adaptarse individualmente al ambiente estuvo listo por Dios. Dios invocó esta creación de su fuente prevista y la colocó en ese ambiente específico que había creado para ella. Es interesante entonces nosotros encontrar cuando Dios crea el sol, crea la luna, crea las miríadas de estrellas, primero invocó la luz. Ustedes pueden estudiarlo aquí en Génesis 1 del 1 al 8. Lo puse allí para que lo tengan, pero no voy a dedicarme a
a estudiarlo versículo por versículo para que nos dé el tiempo de entrar a estudiar el medio ambiente, pero aquí pueden ver cómo Dios creó todas las cosas. Primero creó la luz y luego separó de la oscuridad, llamando luz al día y oscuridad a la noche. También hizo un firmamento, una expansión para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, y lo llamó firmamento, lo llamó cielo. Solo entonces, después de que todo estuvo completo, Dios invocó las luces de los cielos, las colocó en el cielo para marcar el día, para marcar la noche y las estaciones. Es algo bien interesante, mis queridos, cómo la palabra nos prescribe, nos habla acerca de esto. Es interesante ahora que menciono esto. Si ustedes notan aquí, en solamente el versículo 1, dice que en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. Ven, me gusta mi versión textual de la Biblia, porque allí las palabras que leemos son exactamente las palabras que vienen del original hebreo. Pero si usted toma cualquier otra Biblia, de cualquier otra versión, usted va a encontrar en el versículo 2, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto ha sido una temática que en la universidad, donde yo estudié, pues es interesante. La persona que más me puso a estudiar la Biblia fue un ateo, un profesor ateo que yo tuve. Y precisamente me presentó este aparente dilema o contradicción bíblica. ¿Cómo es que si Dios es un Dios de orden, Él crea una tierra en desorden? Es antiproducente, eso es contraproducente. Dios de orden solamente sale orden, es un Dios de orden por naturaleza. No puede crear una tierra en desorden. Pero cuando uno busca la palabra original hebrea, tohu, vamos a encontrar que la palabra tohu significa desadornada, no había adornos. Dios empezó a crear la tierra y luego la tierra estaba sin adorno, estaba vacía y empezó a adornarla. Qué lindo es el Señor. Cuando uno entiende esto, mis queridos, es algo maravilloso porque te hace tener más confianza en la constitución del reino y creerle a Él principalmente, que es nuestra principal observación. Ahora, el proceso que Dios creó para hacer las plantas, los animales, revela el mismo patrón. Antes de que Él creara las plantas, los animales, Él reunió las aguas que estaban en un lugar, la apartó y llamó a lo otro que no tenía agua, lo llamó tierra seca. Así que la tierra seca que llamó tierra y las aguas que llamó mares, solo entonces habló al mar, ordenándole que produjeran los muchos tipos de peces, de criaturas marinas, la tierra. Usted puede encontrar esto siguiendo en el versículo 9 hasta el versículo 12. Así que Él creó todas las especies marinas, todas las semillas, los árboles que daban plantas según su especie, todas las criaturas vivientes, ganado, animales salvajes, de acuerdo a su especie. Y finalmente, entonces, Dios decidió hacer el hombre. Estos versículos del Génesis revelan claramente, Génesis 1, 26 al 27, esto sí lo voy a leer, porque aquí hay algo muy importante. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Allí está hablando Dios, nuevamente Dios hablando en plural, más de una persona, y ejerzan dominio. Dios está involucrado con ellos hasta un punto donde Él entonces le da a ellos el dominio del territorio que había creado, del medio ambiente que había hecho para ellos, y le dio dominio sobre los peces, las aves, el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y dice el Señor en el versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembras lo creó. Así que cuando Dios hizo al hombre, se habló a sí mismo, y el hombre salió de él. Aquí vemos el hombre saliendo de Dios. Por lo tanto, el hombre fue creado para ser de la misma esencia que Dios, que es espíritu. De hecho, cuando Dios creó al hombre, lo creó de dos elementos, de dos dimensiones diferentes. La tierra, la dimensión física, y le dio el ruah, el espíritu, sopló en el aliento de vida.
un elemento de la dimensión espiritual, y estas dos cosas juntas llegó a ser entonces el alma viviente. Así que el reino también está constituido de esta parte espiritual que está en todo el entorno de lo que nosotros conocemos que es Dios. Entonces vamos a ver que Dios prescribió un ambiente para todo lo que creó antes de crearlo. Es parte de todo lo que nos enseña la Constitución. Luego colocó las cosas en ese ambiente que Él había creado. Por lo tanto, no podemos esperar, amigos y hermanos, que uno de los productos de Dios funcione correctamente si no está en el ambiente o en el entorno que Él creó para ello. No podemos esperar esto. En esencia, si un producto fuera del lugar, o sea, si tú lo pones en algo que no está para lo que fue hecho, va a funcionar mal, no va a funcionar bien. Un producto en el entorno incorrecto simplemente no funcionará correctamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo compro una computadora que me sale por $3,000, tiene de todo, tiene 128 gigas de memoria RAM, tiene 10 terabytes de disco, bueno, una supercomputadora personal. Pero yo me mudo a las montañas donde no hay electricidad, donde allí no hay facilidades. ¿La voy a poder usar allí? No la tengo en un ambiente correcto. Es como si me comprara un teléfono celular también, el más caro que hay, y me tiro al mar, me tiro al agua y trato de usarlo mientras estoy debajo del agua. Ese no es el ambiente por el cual estos productos fueron hechos. Y aunque son productos buenos, en el ambiente incorrecto no van a funcionar bien. Y es lo mismo que está pasando cuando la Biblia nos habla de que Dios creó un entorno, Dios creó un ambiente. El entorno en sí no es necesariamente malo o negativo, sino que más bien el problema es cuando un producto está fuera del lugar, está en el entorno incorrecto, en el ambiente incorrecto, un entorno particular está mal porque el producto no fue diseñado para funcionar allí. La prescripción y la actualidad no coinciden. Así que, mis queridos, es importante que nosotros entendamos la naturaleza del medio ambiente. Siempre va a afectar el estado, la función y la eficiencia de un producto. Por lo tanto, no importa cuán caro sea el producto, cuán bueno sea, no cerrará o se cerrará si el entorno de operación es diferente de lo que se pretendía al fabricante al principio. Así que todo se hace para trabajar en un medio ambiente específico. Un entorno incorrecto, es decir, un entorno en el que el producto está fuera del lugar, siempre se traducirá en un potencial desaprovechado. ¿Dónde está la clave? La clave para la operación eficiente y efectiva de un producto es el entorno, el medio ambiente en el que se ubica. 1 Timoteo 4:4 nos dice, porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto cuando se toma con acción de gracias, porque todo lo que Dios creó, lo creó en un ambiente favorable. Fíjense que de todos los planetas, este es el único planeta que tiene lo que le llamo el primer cielo. Ustedes saben que en la palabra de Dios se mencionan 3 cielos. Bien interesante esto. Y el primer cielo es el que Dios creó para que haya vida aquí. Es lo que nosotros llamamos la atmósfera. Fíjense, en ningún otro planeta está esa capa que nos cubre, que nos permite tener un ambiente agradable, una temperatura agradable. Solamente este planeta, porque Dios preparó el medio ambiente para que sus hijos vivieran aquí de una manera extraordinaria, una manera fabulosa, mis queridos. En consecuencia de esto, debemos comprender entonces que el medio ambiente prescrito para cada producto es el entorno en que él determina el éxito o el fracaso de ese producto. En el caso nuestro, ¿cuál sería el medio ambiente que Dios creó para nosotros? Este medio ambiente prescrito es lo que podríamos llamar el entorno ideal
del producto, el medio ambiente ideal. Un ambiente ideal significa que hay un ambiente perfecto que Dios ha puesto allí, ha prescrito para nosotros. Por eso Dios colocó al hombre, ¿dónde? En el Edén. En Edén es también el ambiente ideal que Dios creó para el hombre. Por eso dice la palabra allí en Génesis 2, versículo 8, y plantó Jehová Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vamos a analizar este versículo detenidamente, hermanos, porque es muy importante entenderlo. Cuando Dios plantó, dice allí, y Dios planeó qué sería el hombre, polvo más espíritu igual al alma viviente, y cómo iba a funcionar ese hombre, iba a trabajar por la fe. Él también, Dios, determinó dónde iba a vivir ese hombre, cuál era el entorno, el ambiente ideal para él. Así que Dios no tomó al hombre y lo puso en cualquier parte de la tierra. Fíjense, Dios creó la tierra y la tierra era el territorio para que el hombre dominara. Pero Dios plantó, aparte de esto, Dios plantó un huerto, un jardín, y lo llamó Edén. Es interesante porque esta palabra es un poco difícil de ubicarle la definición, aún en el idioma hebreo, porque la palabra hebrea de Edén es Edén, o sea, no hay ningún cambio. Y vamos a ver más adelante que Dios específicamente eligió ese lugar en el planeta Tierra, puso al hombre en ese lugar especialmente elegido que nosotros conocemos como el Edén. Así que vamos entonces a descubrir qué es el Edén, porque ese era el lugar ideal que él había creado. Si no, él lo hubiera dejado en la tierra, porque Dios creó la tierra con todo lo que adornó en la tierra, y él vio que todo era bueno. O sea, no era que la tierra estaba mala en el principio, pero ¿por qué tuvo él que hacer un jardín? Aparte de todo lo que había creado, él creó un lugar especial que le llamó Edén. Vamos a entrar al estudio de este versículo. La raíz en hebreo de la palabra Edén, como dije, es un poquito incierta, un poquito difícil de investigar. La versión griega del Antiguo Testamento, que es la versión que se conoce como la Septuaginta, una de las primeras Biblias traducidas, relaciona la palabra con el verbo hebreo Eiden o Edén, que significa deleite. Así que esta palabra Edén es una palabra hebrea que significa deleite. Interesante. Ahora, el Edén se traduce como el jardín del deleite. Otros casos que se encuentran en la palabra de Dios, de la misma palabra Edén en el Antiguo Testamento, la traducen como el jardín de Jehová, el jardín del Señor, el jardín de Elohim. Vamos a ir a Isaías capítulo 51, versículo 3, para que veamos algo interesante. Isaías 51:3 nos dice: ciertamente Jehová consolará, Nachán. La palabra hebrea consolar, Nachán, significa literalmente aliento, respirar profundamente y alentar, compadecerse. Así que Jehová se consoló, Jehová sopló, nos alentó a Sión. Consolará, la misma palabra, todos sus lugares desolados. Y ahora escuchen esto, mis queridos: convertirá su desierto, y no voy a estudiar todo el versículo porque si no, no daría este video para hablarlo, y le dejo en sus casas para que lo sigan estudiando. Pero las palabras claves que quiero traer aquí es: convertirá nuestro desierto, esos lugares que están sin nada, ni la presencia de Dios está allí. Dios quiere tomar esos lugares y convertirlos, transformarlos en un Edén. ¡Wow! En un lugar de deleite. Su yermo en paraíso. Interesante que la misma palabra usada en hebreo para paraíso es Edén.
Así que el Edén y el paraíso es lo mismo. No, tomen nota, esto es bien importante, hermanos. Paraíso de Jehová. Así que el Edén es el paraíso de Jehová. Allí habrá, y aquí hay algo interesante, el lugar, el medio ambiente que Dios preparó para los seres humanos, que se llamó Edén, que lo plantó, no fue el hombre que lo hizo, Dios lo trajo allí. Ese lugar, dice, tiene gozo, sinchan, la palabra hebrea que significa regocijo, placer. Allí habrá gozo, habrá alegría, sazón, habrá un regocijo tremendo. Interesante, ¿qué lugar? Yo quiero estar allí en ese lugar. Y el Señor quiere convertir nuestros lugares desérticos en un Edén, en un paraíso de Jehová. ¿Qué más hay allí? Dice, hay gozo, hay alegría, hay acciones de gracia, la todá. Literalmente significa un lugar de confesión, un lugar de alabanza, un lugar de dar gloria a Dios. ¡Wow! Y voz de melodía, de música. ¡Wow! Aquí hay mucho que profundizar, mis queridos, pero tengo que quedarme solamente en esta palabra, la palabra Eden, o la palabra Edén, porque ese es el medio ambiente por el cual Dios nos creó, para que nosotros podamos cumplir un propósito que Él tiene en cada uno de nosotros. Esto parece entonces coincidir con la descripción que encontramos en Génesis del jardín como el lugar donde Dios caminó al fresco del día, como dice Génesis 3:8. Mis queridos, es interesante notar que ese lugar, Edén, es el lugar de deleite, o como se le llama, lugar de paraíso, el lugar de deleite de Jehová. ¡Wow! Está ligado también en otros versículos de la Constitución como un lugar que está allá, en el headquarter, donde está el trono de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 28:13. En Edén, la misma palabra, Eden, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Huerto de quién? Huerto de Dios. Es interesante porque este versículo se está refiriendo a Luzbel. Muchas veces cuando lo leemos creemos que estamos hablando del jardín del Edén aquí en la tierra, pero les voy a decir algo, mis queridos. La palabra entonces hace una conexión entre un jardín que está en el huerto de Dios, que es el Edén, con el mismo jardín que Él plantó en la tierra para los hombres, y allí puso al hombre, y allí se comunicaba con el hombre, y allí trajo a los animales para que el hombre le pusiera nombre. ¿Qué es el Edén entonces? ¡Wow! El Edén es un lugar donde, mis queridos, el hombre tenía una conexión directa con Dios en el cielo. No sé cómo lo haría, pero allí en ese lugar, cuando el hombre, Adán y Eva, entraban allí, no sé, había algo especial, aparte de tener la presencia de Dios, que ellos podían comunicarse, que ellos podían trasladarse instantáneamente entre el cielo y la tierra ante la presencia de Dios. Es algo, wow, emocionante cuando uno lo estudia así. Y hablando aquí, dice, en Edén estuviste, en el huerto de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe. Hay 10 piedras preciosas. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí se está hablando de el momento de la creación de Luzbel. Dios le tenía una ropa con 10 diademas. Dios tenía instrumentos musicales. Wow, esto lo vamos a estudiar en un tema más adelante, cuando vamos a hablar acerca de la música y el reino. Es bien profundo los efectos psicosomáticos que tiene la música en el ser humano. Pero volvamos aquí al Edén, que el tiempo corre. ¿Puedes verlo? No sé si lo puedes ver, mis queridos. Dios plantó, la palabra hebrea naktá, su presencia allí en la tierra, en el Edén. El Edén era el único lugar donde moraba la presencia de Dios en la tierra. Era el jardín de su presencia, el lugar de su agrado. Por eso ustedes no van a encontrar en la tierra el jardín del Edén, porque al hombre desobedecer, la gloria retirarse, ese lugar de la presencia fue retirado también. No está aquí en la tierra. Ahora,
la comunión ininterrumpida entre Dios y el hombre, que estaba allí, era el ambiente que Dios planeó para cada uno de nosotros. Esto significa que no necesitaba el hombre en el principio servicios de la iglesia, no necesitaba coros, servicios de adoración, reuniones, nada de eso. Tener éxito en la vida, nada de eso estaba en el principio. No había ninguna de estas cosas en el Edén. Solamente estaba la presencia de Dios. No había profetas, no había maestros, no había predicadores, no había apóstoles. Su entorno ideal, el ambiente ideal, es nada más y menos que la presencia de un Dios mismo, que fue el primer regalo de Dios para Adán. Alabado sea el Señor. Su presencia en su casa es la presencia más bella del mundo. No necesitamos un esposo o una esposa para tener éxito en la vida, hermanos. Necesitan la presencia de Dios. En consecuencia, Dios se dio a Adán antes de darle a una mujer. Miren qué interesante. Antes de él traerle a Eva, él primero se dio a sí mismo. Le hizo un lugar donde él estaba ante la presencia de Dios. La primera esencia o la primera presencia que tú y yo necesitamos es ese amigo que es Dios, no un novio o una novia, no. Es importante, sí, pero lo primero es tener la presencia de Dios en nuestras vidas para que podamos funcionar bien. Nosotros fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Y cuando no estamos en la presencia de Dios, vamos a funcionar incorrectamente, vamos a funcionar mal, las cosas no van a salir bien. Porque esto es cierto, hermanos. Todo lo que no está en el entorno ideal funciona mal. Esto es inevitable. Ninguna persona o producto puede funcionar correctamente fuera del entorno específicamente diseñado por el fabricante. Nada. Entonces, así como los peces deben permanecer en el agua, las plantas deben permanecer en el suelo para que puedan florecer, el hombre debe permanecer en la presencia de Dios si quiere que le vaya bien. Cualquier pez que se retire del agua, cualquier planta que se quite de la tierra, va a morir instantáneamente. Lo mismo es cierto con nosotros los seres humanos, mis queridos. Ninguna planta puede continuar viviendo, dando fruto, si sus raíces no están cubiertas y nutridas por el suelo. En verdad, la planta comienza a morir en el instante que sus raíces se eliminan del suelo, y su muerte es segura, a menos que sus raíces regresen al suelo, que es la fuente y el entorno ideal. Del mismo modo, el ser humano, la vida del hombre, el cumplimiento de su destino solo son posibles en la medida en que camina y habla con Dios en el jardín de su presencia. Miren cómo lo dice aquí Génesis 2:10. Del Edén, de ese lugar especial, salía un río que regaba el huerto. Desde allí se dividía en 4 cauces. ¡Wow! Esto es que maravilloso, mis queridos. Los números no están por estar en la Biblia. Solamente le voy a decir esto, tenía 4 cauces, porque el 4 representa una globalidad, anunciando tanto para el norte, sur, este, oeste, lo encierra todo. La presencia de Dios que salía del Edén cubría al hombre en todos sus aspectos, y era el mismo río, no era que eran 4 ríos diferentes, la misma fuente que es la presencia de Dios, era la que se encargaba de que el hombre en toda la plenitud de su ser estuviera cubierto por esto. Mis queridos, esto es algo extraordinario. Lamentablemente, lo que Dios pretendía hacer, la realidad de la situación, el hombre la tuvo que dañar. Y yo voy a dejarlo hasta aquí para continuarlo en el próximo video. Tenía la idea de poder completarlo todo en un video, pero no hemos llegado ni a la mitad. Así que quiero hacerles un llamado a cada uno de ustedes. Dios creó un medio ambiente para que el hombre viviera allí.
Y ese medio ambiente se llamó el jardín del Edén. Allí estaba la presencia de Dios. Dios lo plantó, no el hombre. Dios trajo al hombre y lo puso allí. Dios hizo la tierra, o sea, toda la tierra era un territorio para el hombre. Sin embargo, desde que lo creó, donde lo puso fue en el jardín del Edén, porque significa deleite, lugar de la presencia de Dios. Y allí el hombre se encontraba con su Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿quisieras tú tener un Edén allí donde tú estás? Que la presencia de Dios se mantenga allí. ¿Quieres tú dedicar en tu casa, en tu hogar, un lugar donde eso pueda ser el Edén? Donde allí tú vayas a encontrarte con la presencia de Dios. ¿Quieres hacerlo? Si lo quieres hacer, levanta tu mano conmigo y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en el cielo, en esta hora, oh Dios, te agradecemos grandemente porque tú preparaste de antemano ya un lugar, un entorno, un medio ambiente para que nosotros pudiésemos comunicarnos contigo directamente, para que tu presencia estuviera allí con nosotros, Señor. Aquí hay un grupo de ciudadanos, de tus hijos, que nosotros queremos pedirte, Padre, que en nuestras vidas podamos tener nuestro Edén, nuestro jardín donde podamos tener tu presencia con nosotros. Que nada ni nadie nos quite esa hermosa oportunidad de poder estar en tu presencia, aún estemos en esta tierra de pecado. Oh Señor, pon en nosotros el querer como el hacer tu buena voluntad y ayuda a cada persona que nos está escuchando en esta hora para que pueda tener un Edén en su vida para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos, que Dios les bendiga. Hasta el próximo video con la ayuda de Dios. Amén.